Buenas tardes. Para el movimiento revolucionario cubano, en particular para la etapa de lucha insurreccionaria o de guerra de liberación, como le llamamos nosotros los historiadores, un consenso generalizado, me parece que es muy correcto, a esta etapa del año 1957-58 es la guerra de liberación. Esta etapa a partir del año 53 con el asalto a Moncada, un poquito más amplia, le llamamos de lucha insurreccional, es cuando se reinicia la lucha armada en Cuba. Pero esta etapa de guerra de liberación es la etapa del año 57-58, ejército rebelde en la Sierra Maestra y en otros macizos montañosos y llanos también del país. Pero bueno, para el movimiento revolucionario cubano, específicamente para la lucha insurreccional, el mes de mayo es clave. En el mes de mayo del año 1955 salieron de prisión el día 15 los moncadistas que con Fidel estaban en Isla de Pino recluidos en el presidio Modelo al ser juzgado por la causa 37 por el asalto a Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Esa fue una fecha definitiva. Después salen, se conforma el movimiento 26 de julio, se le da nombre a aquel movimiento que no lo tenía, solamente el movimiento. Hay artemiseños que están en la dirección nacional, o un artemiseño que es José Suárez Blanco, Pepe Suárez, que estuvo al frente de la organización del grupo de artemiseños a Moncada. Vino toda la etapa de lucha clandestina. Fidel va a México. En mayo escribe Fidel desde México los primeros manifiestos revolucionarios al pueblo de Cuba, explicándole como jefe del movimiento 26 de julio cuál era el papel de esa organización que estaba dispuesto a sumar para la revolución. Continúa la revolución, viene finalmente el yate Granma Cuba, desembarque el 2 de diciembre en difíciles condiciones por el lugar y el día equivocado del 2 de diciembre de 1956, la debacle en Alegría de Pío, la dispersión de los combatientes, presos, muertos, heridos, gente que no volvió más, que no pudo llegar a Fidel para iniciar el núcleo de la guerrilla. Pero el año 57 ya inicia y se despliega como tal, como el año de consolidación del ejército rebelde. Y en el año 58, que es el año incontenible del ejército rebelde, en los 2 años, apoyado por el movimiento clandestino, mayo resulta un mes clave. Mayo no escapa de la historia de Cuba en esa etapa. Al contrario, tiene que siempre ponderarse como un mes donde ocurrieron cosas muy importantes para la historia de Cuba y específicamente para la lucha guerrillera. Sobre ese tema voy a conversar. En un primer momento hablaré de qué pasó en el año 57 en mayo y en un segundo momento qué pasó en mayo, pero del año 1958. Sí quiero ponderar que ese año 57 fue de consolidación del ejército rebelde, donde obtienen las primeras victorias, reconocen el terreno, se gana la confianza de los campesinos. Esa es la etapa también donde llegan los primeros refuerzos de la sierra enviados por Frank y por Celia. Esa es la etapa en que incluso en las filas enemigas el ejército rebelde gana prestigio por el trato humano que le daban a los prisioneros. No pocos de las filas del enemigo cruzaron a la fila del ejército rebelde. Pero veamos qué sucedió en el mes de mayo del año 57 para ponderarlo como un mes definitivo en ese año. El 28 de mayo de 1957 tuvo lugar en la Sierra Maestra el combate del Ubero. Un combate intenso hasta ese momento, el más intenso, el más grande en tiempo de duración, por la cantidad de heridos y muertos de ambos bandos, y además eso por el resultado que fue clave porque fue una victoria para el ejército rebelde. Dijo el Che en su libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria, porque hay otro que se llama Guerra de Guerrilla, ¿no? En Pasajes de la Guerra Revolucionaria, que el combate del Ubero marcó la mayoría de edad del ejército rebelde. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el ejército rebelde, dirigido por Fidel, era una sola tropa, estaba condenado, aunque había sobrevivido, a permanecer muy poco tiempo en un mismo lugar. Tenía que estar realizando movimientos de lugares constantemente a cualquier hora del día porque era mucha la persecución muy fuerte de las tropas enemigas,
tras esa tropa incipiente de Fidel. Tenían que estar moviéndose, es lo que se llama la fase nómada del ejército rebelde. Pero a partir del Lubero, el Lubero es un poblado muy pequeño de la Sierra Maestra, hoy ha crecido más por supuesto, de cara a la costa, al mar, había un acerrío allí, había una fuerte posesión enemiga y Fidel decidió atacarlo el 28 de mayo. Cuando lo ataca y logra la victoria, a partir de ese momento, el ejército rebelde fue más respetado, más temido. Ya las tropas de la tiranía se medían un poquito más para perseguir y para combatir a esa tropa. Por lo tanto, Fidel ya tomó la determinación de que podía permanecer, las facilidades se lo permitían, podía permanecer más tiempo con su tropa en un mismo lugar, sin estar obligado a movimientos constantes que lo desgastaban, que lo cansaban, que demandaban más agua, más alimentos. Y por lo tanto, es lo que se llama la fase sedentaria del ejército rebelde. Ahora, ¿qué sucedió antes? ¿Por qué no se podía? Miren, el 22 de enero fue el combate de La Plata. Fue la primera victoria del ejército rebelde, la que demostró que la tiranía no era invencible, la que elevó su autoestima, demostró que el triunfo de la revolución era posible. Vinieron otros combates muy pequeños, Palmamoche, Estrada Palma, Arroyos del Infierno, Altos de Espinosa el 9 de febrero, que fue un combate mediano entre Lubero y La Plata. Fueron llegando los primeros refuerzos desde la sierra con Jorge Sotús. Fran y Celia se ocuparon desde las filas de la clandestinidad de que llegaran las primeras armas. Llegaron los primeros mediadores entre el llano y la sierra para ver qué había que hacer para subordinarse en el llano a la sierra, o sea, subordinar la lucha clandestina al llano. Esa es la reunión del 17 de febrero, donde está el periodista norteamericano Herbert Matthews. En definitiva, está viviendo el ejército rebelde un momento estelar, digámoslo así, de victorias constantes. Es el momento también en que el campesino empieza a apoyar porque ve el trato humano que le da el ejército rebelde, pero estaba obligado, como ya decía, a constantes movimientos porque era muy perseguido de manera muy sistemática y férrea por las tropas enemigas. Esa es la importancia del combate de Lubero. Fue una gran victoria y a partir de ahí podía permanecer en un mismo lugar el ejército rebelde. Ahora, para los artemiseños tiene también una importancia particular, dolorosa, porque en el combate de Lubero hubo 8 heridos, 7 combatientes muertos del ejército rebelde, 2 tenientes, uno de ellos, Julio Díaz González, Julito Díaz, que fue moncadista, estuvo con Fidel preso en Boniato, después en Isla de Pino, lo acompañó en el exilio en México, en los avatares de la preparación del Granma, en el desembarco del Granma y en la gestación de toda esta etapa que ya le he dicho hasta Lubero del ejército rebelde, y fue una muerte muy sentida. Eso fue lo que sucedió en mayo del año 57. Veamos entonces qué sucedió en mayo del año 58. Antes de llegar al año 58 debo hacer un breve recuento. Después de Lubero hubo otras acciones importantes. Se asciende a Che al grado de comandante. Vienen otros combates muy importantes. Aquel primer combate de Pino del Agua en septiembre del año 57. El combate de Malverde el 29 de noviembre de ese año, donde muere Ciro Redondo. Y empieza el año 58. Ya estaba consolidado el ejército rebelde en la Sierra Maestra, que debo decir que Oriente no solo tiene macizos montañosos de la Sierra Maestra, tiene otros macizos montañosos. Y quiero situarme en este con intención. En la Sierra Maestra estaba Fidel con su frente guerrillero número 1, José Martí. Pero el 16 de febrero de ese año 58 hay un combate memorable. Fue la victoria más grande que obtuvo el ejército rebelde. El último combate donde juntos pelearon los principales jefes del ejército rebelde. Fue el segundo combate de Pino del Agua, o Pino del Agua 2, como se le conoce. Fue una gran victoria, una emboscada de más de una semana. Permanecieron los rebeldes con Fidel al frente. Fue una victoria rotunda. Tan grande fue que Fidel se dio cuenta, determinó ya que era posible expandir la lucha guerrillera a otros lugares de Oriente, porque sencillamente ya la Sierra Maestra, como decimos, le quedaba chiquita. Fue por eso que en marzo se crea
el segundo frente oriental, Fran País con Raúl al frente, y el tercer frente, Mario Muñoz, con Almeida como dirigente. ¿Ya? Fracasa la huelga del 9 de abril, hay una reunión de unidad en Altos de Mompié el 3 de mayo del 58 entre la Sierra y el Llano. Eso consolidó la lucha. Y viene entonces la ofensiva de verano de la tiranía entre mayo y julio. Por eso de verano es lo que se conoce como el Plan FF, fase final o fin de Fidel, que era lo que perseguía la tiranía. En mayo inicia esa ofensiva, el 25, y el día 24, Fidel en Vegas de Jebacoa le está diciendo a los campesinos: cuídense, protéjanse, pero no abandonen el territorio, necesitamos su apoyo y esta es su tierra. Y entonces sobreviene el día 25 la ofensiva, que se derrotó, fueron más de 10.000 soldados de la tiranía, con el mejor armamento, con los jefes más calificados, apoyados desde la base naval en Guantánamo, pero fue derrotada la ofensiva de verano que inició en mayo del 58. Esto no hubiese sucedido así si lo hace la tiranía en mayo del 57, porque se estaba consolidando el ejército rebelde. Ya mayo del 58 es un mayo de victoria para el ejército rebelde. Esta victoria sobre la ofensiva de verano o Plan FF, fase final o fin de Fidel, es lo que hace que ya el líder determine que entonces Oriente es lo que le va quedando pequeño y decide expandir la lucha guerrillera a otras provincias. Ya se crean frentes guerrilleros en el Escambray, en Pinar del Río desde marzo, aunque se funda oficialmente el 26 de julio del año 58 cuando llega el comandante de Emilio Escalona, pero como pueden ver, lo he podido demostrar, mayo del 58 fue un mayo diferente, superior, de victorias para el ejército rebelde. Es lo que tenía, yo los dejo. No sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.